Bienvenidos a esta presentación de geometría diferencial intrínseca, donde abordaremos lo que son las superficies regulares. Una superficie regular la vamos a entender como una figura de dos dimensiones y además de que es la unión de planos o de pedazos de plano deformados de manera suave. Por ejemplo, lo que es el mismo plano, o en su caso una esfera, una banda de Möbius, un toro o un hiperboloide de dos mantos. Estos son ejemplos de superficies regulares y con la herramienta que vamos a desarrollar podemos ver que efectivamente cumplen lo que va a ser una superficie regular. Nuestra definición principal es la de superficie regular y lo vamos a entender como un subconjunto de R3, de tal forma que para cada punto que nosotros tomemos en este subconjunto S, podamos encontrar una vecindad o abierto B de R3 y una función que sale de un abierto de R2 llamado U y entra a la intersección de la vecindad B con el conjunto S. Y además esta función debe cumplir tres condiciones. La primera, que la función sea diferenciable. La segunda, que sea un homeomorfismo, esto es, que sea continua con inversa continua. Y además algo que hay que mencionar es que su regla de correspondencia la podemos entender como si tenemos un punto UV del abierto U, su imagen, pues dado que ese es un subconjunto de R3, debe tener tres coordenadas. La primera depende de U y de B, la segunda de U y de B y la tercera de U y de B. Y bueno, con esto la tercera condición nos pide que para cada punto del abierto U, la diferencial de la función X sea inyectiva. Tomando una superficie regular, entonces vamos a poder decir, o más bien se dice que X va a ser una parametrización o un sistema local de coordenadas en el punto P. A la intersección de B con S la vamos a llamar vecindad coordenada. Por otro lado, teniendo de nueva cuenta una superficie regular con alguna parametrización X y su respectiva vecindad coordenada, si nosotros tomamos un punto Q en el abierto U y su respectiva imagen X de Q, podemos considerar dos rectas que pasan por el punto Q muy particulares, las que sean paralelas al eje U y al eje V. Esto es, de primera cuenta, tomar la recta B igual a B0. Esta recta, al ser mandada mediante la función X, nos arroja una curva en la superficie de esta forma, cuya parametrización sería X de U, B0. Y si nos fijamos en la otra curva, que ahora sería la paralela al eje B, tendríamos U igual a U0. Y de nueva cuenta, esta nos mandaría, mediante la función X, a una curva en la superficie, que pasa por el punto X de Q. A estas dos curvas se les va a llamar curvas coordenadas.
Y como se vio previamente en las presentaciones anteriores sobre curvas, cada una de estas curvas, al ser x una función diferenciable, pues son curvas parametrizadas diferenciables y tendrían lo que es su vector tangente. Su vector tangente en este caso de la primera curva va a ser la parcial de x con respecto de u. Y el vector tangente a nuestra segunda curva va a ser la parcial de x con respecto de b. Algunas observaciones que podemos hacer después de introducir nuestra primera definición de superficie regular es que una superficie regular lo estamos definiendo como un subconjunto de R3 y no como una función como se hizo en el caso de curvas. Otra observación se puede ver en la condición 1 que debe cumplir la función x. Le estamos pidiendo que sea diferenciable, esto es para poder realizar geometría diferencial sobre la superficie regular, dado que nos da la existencia de las parciales respectivas. En la condición 2 nos pide que sea un homeomorfismo. Al pedirle que tenga inversa, estamos pidiendo que sea inyectiva, y al ser inyectiva nos está impidiendo que tenga autointersecciones. Y por último, en la condición 3, nos va a garantizar la existencia de un plano tangente en todos los puntos de S. Por ejemplo, algo así. En el caso de un cono que tiene picos, pues no vamos a poder decir que tiene un plano tangente en lo que es el vértice. Nuestro primer ejemplo de superficie regular es la esfera unitaria. Recordemos que para que algo sea superficie regular, si nosotros consideramos un punto del conjunto S, en este caso S2, debemos de poder encontrar vecindades coordenadas, y esto es por medio de parametrizaciones. Necesitamos funciones que salgan de abiertos de R2 y entren a B interceptado con S2, es decir, una vecindad coordenada. Para esto vamos a tomar XY, donde UI va a ser el disco unitario. Nuestra primera función para los puntos de la esfera que se encuentran por arriba del plano XY va a ser X1 dada por esta función que tiene imagen el hemisferio superior de la esfera. Hay que notar que el ecuador no se encuentra en la imagen de X1. Ahora, para los puntos de la parte inferior de la esfera, consideramos una X2, dada por esta regla de correspondencia. De nueva cuenta, el ecuador no se encuentra en la imagen de X2. La unión de X1 con X2 me da casi la esfera completa, salvo el ecuador. Recordemos que para que algo sea superficie regular, para cada punto debe de existir una vecindad coordenada. Esto es una parametrización o un sistema local de coordenadas. En este caso, para los puntos del ecuador no lo hemos encontrado, solo lo hicimos para los puntos que se encuentran en el hemisferio superior y en el hemisferio inferior. Entonces, vamos a tener que considerar una función x3 que nos va a dar un hemisferio lateral, y con esto cubrimos la mitad del ecuador. Vamos con la otra parte y tendríamos otro hemisferio lateral que sería mediante una x4, pero de nueva cuenta
x3 y x4 nos dan casi toda la esfera, salvo ahí un círculo máximo. Pero dentro de ese círculo máximo hay dos puntos particulares que pertenecen al ecuador, y estos no se han considerado ni en x1, x2, ni x3, ni x4. Y entonces, por esta razón, consideramos una x5 que va a ser otro hemisferio. Vamos a llamarlo hemisferio de enfrente o hemisferio frontal. Y para el punto de atrás necesitamos otra función que va a ser x6, que nos estaría dando el hemisferio de la parte de atrás. Estos dos, x6 y x5, nos dan casi la esfera, salvo otro círculo que se encuentra por ahí. Bueno, pues la unión de x1 hasta x6 nos cubren completamente la esfera, y ahora sí podemos decir que para cada punto estamos encontrando funciones que son vecindades coordenadas para cada uno de estos puntos. Y bueno, estas funciones que acabamos de dar cumplen las tres condiciones: ser diferenciable, ser un homeomorfismo y tener diferencial inyectiva. Las cuentas las pueden realizar ustedes tranquilamente. Nuestra primera proposición nos dice que si consideramos una función que sale de un abierto de R2 y entra a R, entonces lo que es su gráfica, que va a vivir en R3 o es un subconjunto de R3, va a ser una superficie regular, con el simple hecho de tener que la función f sea diferenciable. Bueno, la idea o el bosquejo de la demostración sería considerar una función x que salga del mismo abierto U, que es el dominio de nuestra función f, y definir x en términos de f de la siguiente forma: x de u v va a ser igual a u v f de u v. Nuestra función f, que es diferenciable, le está dando la altura a nuestro abierto U. Es por eso que lo podemos dibujar de esta forma, y prácticamente esta función cumple las tres condiciones de superficie regular: ser diferenciable, ser un homeomorfismo y tener diferencial inyectiva. Ejemplo de aplicación de esta primera proposición sería considerar el paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada, el cual va a ser una superficie regular. ¿Por qué? Bueno, sería en este caso considerar una función que salga de un abierto de R2, nuestro abierto va a ser en este caso todo R2, y entre a los reales, y lo vamos a definir como f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Podemos observar que en efecto la gráfica de esta función f es nuestro paraboloide, y además esta función f es diferenciable en todo R2. Por lo tanto, podemos aplicar la proposición anterior y decir que la gráfica de nuestra función f en efecto es una superficie regular, pero la gráfica ya dijimos que es el paraboloide. Una definición más va a ser la de punto crítico, valor crítico y valor regular. En este caso, ustedes pueden aquí ver que está definido o están definidos estos conceptos para funciones que salen de Rn a Rm.
Para nuestros casos, o para nuestro caso particular, pues es considerar una función que sale de un abierto de R3 y entra a los reales, que sea diferenciable esta función, y vamos a decir que un punto que se encuentra en la imagen de U bajo la función f va a ser un valor regular de f si las parciales en el punto P o en cada punto P de la imagen inversa de A no se anulan simultáneamente. Esto quiere decir que alguna de ellas es diferente de 0, siempre que tomemos puntos en la imagen inversa de A. Bueno, con esto vamos a tener nuestra segunda proposición que nos dice que si tenemos una función diferenciable de un abierto U, conjunto de R3 a los reales, y A es un valor regular, entonces su imagen inversa va a ser una superficie regular. Para esto necesitamos considerar un punto P en lo que es la imagen inversa, y tenemos que garantizar que para este punto existe vecindades coordenadas. El punto lo podemos tomar como x0, y0, z0. El bosquejo de la demostración va a ser el siguiente. Antes que nada, recordemos que por ser valor regular, el punto A en f de u, vamos a tener que f de x en particular para el punto P, pues alguna de ellas es diferente de 0. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que la que es diferente de 0 es la tercer parcial, es decir, la parcial de f con respecto de z, evaluada en el punto P. Una vez que tenemos esto, pues ahora sí podemos pasar al bosquejo de la demostración. Y lo primero que vamos a considerar es una función f que sale de todo R3 y entra a R3. Esta función la vamos a dar como x, y, f de x, y, z. Estamos involucrando nuestra función f con la que empezamos. Una vez que tenemos esto, podemos ver que si consideramos el punto P, que está en la imagen inversa del valor regular A, pues su imagen bajo esta función f mayúscula está determinada como x0, y0, a. Y bueno, esta función va a ser diferenciable y además el determinante de la diferencial, que es el determinante de esta matriz, pues va a ser igual a f de z. Pero anteriormente supusimos que esta tercer parcial era diferente de 0. Por lo tanto, la diferencial de la función f es no suprayectiva y podemos aplicar el teorema de la función inversa, que nos garantiza la existencia de vecindades para estos dos puntos. Para el punto P vamos a tener la vecindad V, y para el punto f de P vamos a tener la vecindad W. Una vez que tenemos esto, el teorema de la función inversa también nos garantiza la existencia de una función inversa entre estos dos abiertos o estas dos vecindades. La función inversa, en este caso, de f va a ser, o va a tener regla de correspondencia UV, G de U, B, T. Prácticamente, la primera entrada la está dejando igual, y la única que está cambiando es la tercera entrada. Con esto, si nosotros tomamos el plano que pasa por el punto A o altura A
intersectado con este abierto W o esta vecindad W, pues mediante la función f a la menos 1 nos va a dar a lo que es B intersectado con f a la menos 1 de A, que es la imagen inversa de nuestro valor regular A. Y bueno, pues esto prácticamente nos dice que este es el abierto que vamos a considerar y esta va a ser lo que es la gráfica de cierta función. ¿Qué función? Bueno, pues solo sería tomar z igual a g de u b a. En este caso la a queda fija porque solo estamos considerando este pedacito de plano. Y esta se ve como una función que depende solo de u y de b, puesto que la tercera entrada es constante. Esta función es diferenciable porque proviene de esta que es diferenciable. Y entonces podemos ver que la gráfica de nuestra función h prácticamente es b intersectado con la imagen inversa de nuestro valor regular a. Este es el bosquejo de la demostración, dado que al final de cuentas, por ser gráfica de una función diferenciable, entonces esta se convierte en una vecindad coordenada. Ejemplo de aplicación de nuestra proposición anterior va a ser el elipsoide, que también va a resultar una superficie regular. En este caso, vamos a tomar una función que sale de R3 a R y la vamos a definir por medio de algo que nos propone lo que es la ecuación del elipsoide. Esto es f de x, y, z igual a x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada más z cuadrada sobre c cuadrada. Esta función ustedes pueden verificar que en efecto es diferenciable y más aún que el 0 es el único valor regular, es el único valor crítico y que por obvias razones el 1 va a ser valor regular. Y al ser el 1 un valor regular de nuestra función f, entonces podemos decir que todos los puntos x, y, z que viven en R3 de tal forma que x cuadrada sobre a cuadrada, y cuadrada sobre b cuadrada más z cuadrada sobre c cuadrada igual a 1 es una superficie regular. Pero este conjunto, ¿quién es? Pues prácticamente es el elipsoide. Las cuentas podrían hacerlas ustedes y verificar que en efecto el 1 es un valor regular de esta función. Nuestra tercera proposición nos dice que si tenemos una superficie regular y consideramos P un punto de la superficie, va a existir una vecindad de este punto de tal forma que esta vecindad es la gráfica de una función diferenciable que puede ser de la forma z igual a f de xy, es decir, que depende de x y de y, o y que depende de x y de z, o x que depende de y y de z. El bosquejo de la demostración va en el siguiente sentido. Dado que S es una superficie regular, para este punto P tenemos un sistema local de coordenadas X. Este sistema local de coordenadas tiene esta regla de correspondencia. Por ser X un homeomorfismo, se tiene que existe un punto Q, que es la imagen inversa del punto P.
Y además también cumple x la condición 3. Esto es que la diferencial es inyectiva. La diferencial va a ser inyectiva si alguno de los jacobianos es diferente de 0. Podemos asumir que el jacobiano que es diferente de 0 es el formado por las primeras dos funciones coordenadas. Una vez que tenemos esto, podemos considerar lo que es una función π, que va a ser la proyección de todo R3 sobre el plano XY. Con estas dos funciones, la composición es una función que sale de R2 y entra a R2. Y además, la diferencial de esta composición coincide con lo que es este jacobiano. Por lo tanto, a esta función, que es la composición de x seguida de π, se le puede aplicar lo que es el teorema de la función inversa, lo cual nos garantiza la existencia de dos vecindades. Una B1, que es vecindad del punto Q, y otra que es B2, que es vecindad del punto π de x de Q. Bueno, después de esto, dado que x es un homeomorfismo, podemos aplicarle x a la vecindad B1, lo cual nos estaría dando una vecindad V en S, sobre la superficie S. Hay que observar que la función π restringida al B va a ser inyectiva. Y bueno, dado que es inyectiva, entonces vamos a poder considerar ahí, mediante una cuestión de arreglos, lo siguiente. Recordemos que π, composición x, pues es una función diferenciable que tiene inversa diferenciable entre B1 y B2. Esto es, pues, nuestra función inversa del B2 al B1. La regla de correspondencia de esta función queda de esta forma. Depende de x y de y, y eso entra a lo que es nuestro abierto U, o a este plano coordenado, donde las coordenadas son U, que va a depender de x y de y B, que también depende de x y de y. Con esto, al componer esta función con la función z, que es la altura, estaríamos teniendo una función z que depende de u y de b, que a su vez estas funciones dependen de x y de y. Prácticamente es una función z que depende de x y de y. Entonces estaríamos dando que esta vecindad coordenada es la gráfica de una función diferenciable que se ve de la forma z igual a f de xy. Y esta es la idea de la demostración. Pasamos ahora a nuestra cuarta proposición, que ahora nos dice que si tenemos de nueva cuenta una superficie regular y x es una función que sale de un abierto de R2 y entra en este caso a la superficie, pero que además cumple las condiciones 1, que es ser diferenciable, y 2, que la diferencial es inyectiva. Para que esta función x sea parametrización, necesitamos que cumpla la condición 2 de ser homeomorfismo. Y recordemos que decíamos que un homeomorfismo es una función continua con inversa continua. La continuidad lo tenemos puesto que la función x es diferenciable. Lo que nos hace falta es garantizar la continuidad de la inversa. Bueno, pues esta proposición nos dice que bastará con que la función x sea inyectiva para garantizar que la inversa también es continua.
El bosquejo de la demostración, en este caso, no está aquí, pero la idea principal es utilizar el teorema de la función inversa. Como último ejemplo, pues vamos a tener el cono de un manto dado por la ecuación z igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada con xy en R2. Este cono de un manto no va a ser una superficie regular. La idea para demostrar que no es una superficie regular es suponer que sí. Si nosotros suponemos que el cono sí es una superficie regular, para cada punto que tomemos según nuestra proposición 3, podemos encontrar vecindades de tal forma que estas vecindades son gráfica de una función diferenciable, que ya sea que dependa de x y de y y de z, o de x y de z. Para este caso, pues un punto particular va a ser el vértice. Si consideramos el vértice, una vecindad coordenada del vértice, una vecindad del vértice, pues es algo parecido al mismo cono. Y esta vecindad, pues es la gráfica de una función, sí, pero de una función que está determinada por esta raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Pero esta función, pues no es diferenciable, y no es diferenciable en ese punto que sería el 0, 0. Por lo tanto, eso nos lleva a una contradicción, puesto que esa vecindad no la podemos ver como gráfica de alguna otra función la cual sea diferenciable. Eso nos lleva a la contradicción y por lo tanto podemos decir que el cono no es una superficie regular.